Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Aranguren, soy estudiante de segundo año de Derecho y hoy les vengo a hablar sobre el fenómeno criminal entre la estructura social y el sistema de justicia. Mi grupo está conformado por Teresa Figueredo, Bárbara Montilla, Diana Lucena. Para comenzar les haré una lectura. La escuela italiana, la escuela francesa, escuela de Lois, se opuso radicalmente al determinismo biológico de Caser-Lambros. Rechaza la idea del criminal nato, el delincuente no nace, se hace. Desplaza la mirada del cráneo y la herencia hacia el entorno social. La sociedad es la verdadera responsable de la conducta criminal, no la biología. El caldo de cultivo de Lacazette. Alexander Lacazette es el máximo exponente de esta corriente. Su fase celebre, su resumen, su pensamiento. La sociedad tiene los criminales que se merecen. A Lacazette le vemos analizar su frase de oro. La sociedad tiene los criminales que se merecen. Con esto nos dice que el criminal no es un error de la naturaleza, sino un sistema de que algo anda mal con la estructura social. En conclusión lógica de Lacazette, es simple por revolución. Si quieres eliminar la infección, no basta con atacar al microbio, tienes que eliminar el caldo. Eso quiere decir que tenemos que mejorar como sociedad para que se acabe el crimen. Leyes térmicas de Querec. Querec amplió la estadística de los fenómenos sociales y descubrió el sistema que influye en el tipo de delito. Invierno. Contra el patrimonio permitan que los robos y hurtos se explica por la escasez de recursos y la necesidad económica extrema durante el frío. Verano, delitos contra la persona, permitan los homicidios y agresiones. El calor aumenta la irritabilidad física y hay mayor interacción social, roces en la calle. Primavera, delitos sexuales, se observa este tipo de conductas debido al cambio en vitales biológicas y aumento en eventos sociales. En conclusión, en el entorno físico y temperatura actual como donantes de la conducta humana. Estadística criminal. Gracias a Querec, la criminología dejó de ser empírica para ser científica. Descubrieron que el crimen se repite año tras año con una reclusión asombrosa. Si nos cambian las condiciones sociales, se puede predecir cuántos robos, asesinatos hay año tras año. Crimen con fenómeno social. El delito es una magnitud estadística, no solo un acto individual. Leyes de intimidación de Gabriel Torres. Tarde explica la criminalidad como un fenómeno de psicología social. El delito es un oficio que se aprende. Con los ciudadanos suelen imitar los conductores, incluso las malas clases de superiores o líderes. Lo que comienza como una moda o una imitación termina convirtiéndose en un hábito criminal. La imitación es un fenómeno fuerte, más cerca hasta las personas físicamente grandes ciudades. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Figueredo y en esta oportunidad les estaré hablando sobre el delito como hecho social, asociación diferencial, delitos de cuello blanco, subculturas y la anomía de según Merton. El delito como hecho social. Durkheim cambió las reglas del juego al decir que el crimen no es una enfermedad de sociedad. El delito existe en todas las sociedades, no hay sociedad sin crimen. Sirve para reafirmar los valores morales de la comunidad cuando se castiga al infractor. A veces el delito señala que la ley ya no encaja con la realidad social, impulsando así las transformaciones. Asociación diferencial. Sutherland explica que nadie nace delincuente, sino que el crimen se aprende en grupos pequeños, grupos íntimos como la familia y amigos, a través de la comunicación. No solo se aprenden las técnicas, sino también las justificaciones y actitudes favorables a violar la ley. Una persona suele ser delincuente cuando tiene más contacto, que ven la ley como algo negativo. Delincuencia de cuello blanco. Este concepto rompió el hito o mito de que el delito
es una cosa solo de clases bajas. Delitos cometidos por personas de altas culturas o de altos estatus socioeconómicos en el ejercicio de su profesión son más comunes de lo que pensamos. Son menos perseguidos porque el autor tiene poder político, porque el daño está diluido, como fraudes fiscales, por ejemplo. Sutherland argumenta que estos delitos dañan más la confianza social que los delitos comunes. Subculturas delictivas. Cohen se enfoca en que los jóvenes de clase obrera forman bandas por frustración. Los jóvenes de clase baja son evaluados con la vara de medir de la clase media, por éxito escolar y los modales, la cual no pueden alcanzar. Al no poder ganar un estatus por la vía legal, crean su propio sistema de valores. Lo que la sociedad ve como malo, la subcultura lo premia, que es la agresividad y el desafío a las autoridades. Anatomía de Merton. Merton define la anatomía como la anomía, como el desfase entre lo que la sociedad pide y lo que logra, mas no le da las herramientas para lograrlo. La sociedad impone metas como el sueño americano o la riqueza, pero no da los mismos medios para lograrlo, como son la educación y buenos empleos. En conclusión, el enfoque sociológico del delito nos muestra que la criminalidad no es solo una patología individual, sino un producto de la estructura social. Desde la normalidad de Durkheim hasta la atención de Merton y el aprendizaje de Sutherland, entendemos que el delito surge con las metas culturales, las oportunidades económicas y las influencias grupales que se desequilibran. Teoría integradora de Farrington y Kapp. La genialidad de David Farrington fue unir lo psicológico con lo sociológico. Su modelo se llama potencial antisocial cognitivo integrado y se basa en 3 etapas. 1. El potencial antisocial. No todos tenemos la misma inclinación a romper las reglas. Farrington dice que hay un PA a largo plazo formado por la pobreza, una crianza deficiente o baja inteligencia, y un PA a corto plazo, un impulso del momento, como estar enojado o bajo efectos de droga. La decisión, proceso cognitivo. Aquí es donde el individuo piensa. Si alguien tiene un PA alto y ve una oportunidad sin vigilancia, su cerebro calcula, ¿me atraparán o vale la pena? El inicio y el desistimiento. La teoría explica que la delincuencia suele empezar en la adolescencia por la influencia de los amigos y la búsqueda de identidad, pero tiende a desaparecer. Desistimiento, cuando el individuo adquiere vínculos de adulto, como un empleo estable o una pareja formal. Control social formal. Es el abrazo armado y legal de la sociedad, es la respuesta organizada del Estado ante el delito. Función. Actúa cuando el control informal, familia o escuela, falla. Su objetivo es la prevención general, dar ejemplos a otros, y la prevención especial, castigar o reinsertar al delincuente. Problema. Es extremadamente costoso y a menudo llega tarde. Una vez que el control formal interviene, la persona ya ha causado un daño y entra en un sistema que suele estigmatizarla. Control social informal. Es la primera defensa de una sociedad sana. Se basa en el sentimiento de pertenencia. Mecanismo. Se manifiesta a través de la población o el reproche. Un niño que se porta bien porque no quiere decepcionar a sus padres está bajo un control social informal efectivo. Debilitamiento. Cuando una comunidad está desarticulada, las familias están estructuradas y las escuelas no funcionan. El control informal desaparece. Esto obliga al Estado a usar el control formal, policía, lo que suele ser menos eficiente a largo plazo. El sistema judicial en Venezuela. En teoría, Venezuela tiene un sistema acusatorio, lo que significa que el juez es un árbitro imparcial, el fiscal acusa y el defensor protege. Los derechos del imputado. El COP. El Código Orgánico Procesal es la hoja de ruta que establece que nadie puede ser juzgado sin un juicio previo ni privado de libertad, excepto en casos muy específicos. Flagrancia o peligro de fuga. Instituciones clave.
el CICPC. Este es el que se encarga de la investigación técnica y científica. Ministerio Público. Tiene monopolio de la acción penal. Es quien decide si hay pruebas suficientes para ir a juicio. Tribunales de control, juicio y ejecución. Cada uno tiene una función distinta en las distintas fases del proceso. 5. El retardo procesal en la realidad venezolana. Aunque la ley dice que un juicio debe ser rápido, la realidad en Venezuela muestra una brecha enorme. El retardo procesal ocurre cuando los lapsos legales se vencen sin que nadie se dé cuenta. El fenómeno del preso sin condena. Un porcentaje altísimo de la población carcelaria está en fase de juicio, no sentenciada. Esto desvirtúa la pena, pues la prisión preventiva se convierte en un castigo anticipado. Nudos críticos. Diferimientos: las audiencias se suspenden porque no hay patrullas para trasladar al preso o porque el fiscal o el juez no asistió. Hacinamiento en comisarías. Como las cárceles están llenas o bajo control de pranes, los detenidos se quedan en calabozos policiales diseñados para 48 horas, pasando allí meses o años. Corrupción y burocracia. A veces el avance del expediente depende de los factores externos de la ley. Saludos a todos, mi nombre es Diana Lucena y hoy abordaremos los factores estructurales y psicosociales que alimentan el fenómeno criminal, analizando desde la crisis institucional hasta la raíz del comportamiento desviado. Crisis penitenciaria. Más allá del hacinamiento, debemos entenderlo como el fracaso al fin de resocializar de la pena. En lugar de ser centros de rehabilitación, las cárceles se han convertido en universidades del delito. Ya que hay sus puntos clave: la falta de clasificación de internos, el retardo procesal y la precariedad de infraestructura generan un sistema que deshumaniza, haciendo que el individuo salga con un mayor grado de resentimiento y especialización delictiva. Socialización primaria. ¿Dónde nace la conducta? En la socialización primaria. Este es el proceso que ocurre en el núcleo familiar, donde el niño internaliza normas y valores. El problema: cuando esta etapa falla, ya sea por hogares disfuncionales o ausencias de figuras de autoridad, el individuo no desarrolla un super yo fuerte o un sentido de ética ciudadana, lo que deja vulnerable a buscar pertenencia en grupos delictivos que suplen esas carencias. El populismo como herramienta. En la política criminal, el populismo punitivo es una herramienta peligrosa. Se basa en ofrecer soluciones mágicas y severas, como el aumento desmedido de penas, para calmar la sensación de inseguridad de la opinión pública. La realidad: estas medidas suelen ser reactivas y no preventivas. Buscan el aplauso electoral, en lugar de atacar las causas estructurales del delito, lo que a menudo termina colapsando aún más el sistema judicial. Marginalidad mental y desviación social. Finalmente analizamos la marginalidad mental y la desviación social. La marginalidad mental no se refiere a la falta de recursos, sino a un estado de exclusión psicológica, donde el individuo no se siente parte del contrato social, siente que las reglas no aplican para él, porque el sistema nunca lo incluyó. Y la desviación social, esto nos lleva a la conducta desviada, que es simplemente la ruptura de las normas colectivas. Es importante entender que la desviación no siempre es una elección patológica, sino a veces una respuesta adaptativa a un entorno que no ofrece oportunidades legítimas. En conclusión, la criminología nos enseña que el delito no es un hecho aislado, sino el síntoma de una sociedad con fracturas en su base familiar y en sus instituciones. Solo entendiendo estos puntos podemos pasar de un derecho penal castigador a uno que realmente prevenga y transforme. Muchas gracias.